Saludos amigos de Mauri Filming TV. Nos encontramos solidarizándonos con la familia de Mike Forbes, nuestro colega en Puerto Barrios Izabal, para este cortejo fúnebre que tiene varias estaciones. Lo compartimos con ustedes acá desde Puerto Barrios Izabal. Conéctense, compartan, regálenos un seguir para que más personas puedan visualizar esta plataforma. Gracias, Mike, por haber generado trabajo. La mayoría son madres solteras que trabajan aquí. Siempre estuvimos contigo, siempre de las buenas, de las malas, de los enojos. De bastante trabajo. Y sálgate aquí, Mike. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Al nombre de todos que trabajamos con Mike Forbes. Es un adiós. Es un hasta pronto, Mike. Sabes que siempre vas a estar en el corazón de todos nosotros. Gracias. Bueno, Un momento, por favor. Un momento, por favor. soy el hijo mayor de mi papá. Todos sabíamos pues que él sabe que lo queríamos bastante. Él mataba por este local, por el chiquito. Yo pues desde el inicio siempre estuve con él, o sea, siempre desde que él tenía la idea de hacer un restaurante, de ponerlo aquí en Puerto Barrios, de salir adelante cocinando, porque pues le encantaba cocinar a mi papá. Desde que nací siempre ha tenido el don de la culinaria, siempre con mi hermana, ¿verdad? Y pues siempre le ha gustado cocinar. La verdad es que me gusta el momento que estamos teniendo ahorita, porque pues quería que pasara aquí un momento en su local con todos ustedes, con las personas que lo querían bastante. Y de verdad, en nombre de Mike Forbes, les agradezco bastante a todos por venir. De corazón, de verdad, pues, les tengo un aprecio por su presencia, y estoy muy seguramente que esté donde esté, él está muy feliz de verlos a todos ustedes aquí reunidos, aquí pues en su local, desde aquí. Gracias. Me parece que con algo que nos pedía. Gracias. Fue muy bonito. Así lo sabes. Dios lo tenga en su gloria. Yo quería decir unas palabras. Bueno, cuando conocí él estudiaba con mi mamá. No, eran compañeros. Pero que no tengo ese santo. Gracias, Pablo. Buenas tardes. El modelito conocer a mí. Estaba venir aquí a comer taco, yo todo. Ajá, él siempre sale a mí. Ajá, vámonos mi amor, del carro. Y él sale, el abuelo, es mi novio. Ajá, sí, yo paso él, de todo. Gracias a Dios va a alcanzar él. Ajá, yo quiero mucho a él, ¿no? Ay, él va a llevar carro. Usted viene aquí, dice, vaya, vaya. Bien, nosotros como pueblo garífuno venimos a acompañarle desde Livingston, dado que Mike era la persona que siempre coordinaba con nosotros allá
conmigo por la juventud deportista, que él siempre nos fue a apoyar en todo, un gran aliado, un gran amigo y resignación a la familia. Y qué momento tan doloroso, no me imaginé que Mike ya iba a morir, pero Dios lo va a acoger en su seno celestial por la gran proyección que tuvo Mike con el deporte, especialmente con los jóvenes garífunas, para que se involucraran y que fueran visibles ante el conglomerado guatemalteco. Entonces, mi más sentido pésame a nombre de la población garífuna para todos ustedes. Un gran aplauso. Bueno amigos, este es un homenaje para Mike Forbes, quien ya lo han dicho varias personas que estuvieron el momento para poder intervenir. Ya él generó mucho trabajo, además pues apoyó en el ámbito deportivo para visibilizar a jóvenes y a diferentes personas sin discriminación alguna. Así que nos encontramos en Puerto Barrio Izabal para poder filmar este momento y acompañar, solidarizarnos con el colega cronista deportivo Mike Forbes. Vamos a hacer el Padre Nuestro. Padre Nuestro pide a Mike Forbes caminar, protege, desde tu paz. Tu amor y tu alegría. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, Señor, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos. Amén, nuestro Señor. No dejes caer la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce Madre, Reina de Jesucristo, mi hermano, ven conmigo a todas partes, quita su muerte, ya te ustedes tanto de los malos, haz que nos bendiga en nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, nos encontramos en el negocio de Mike Forbes, quien generó mucho trabajo para madres solteras, de igual forma también para varios hombres. Así que, y en el deporte pues muchos aportes, ya que pues trabajó bastante. Asimismo fue un cronista deportivo y periodista a nivel general. Gracias a las personas quienes hacen llegar su muestra de condolencia a través de Mauri Filming TV. Regálenos un seguir para esta plataforma. No les cuesta nada. Para las personas que están caminando, hay un bus aquí para que vayamos un poco más rápido. Vamos ahorita para lo de los periodistas. Entonces, para no atrasar con el tiempo y el tráfico, los que están en vehículo pueden ir a subirse a este bus que está acá, ¿ok? Bueno, iremos a abordar el bus para poder tener cobertura desde la casa del periodista aquí en Puerto Barrio Izabal. Nos vamos a despedir de este negocio, mismo que preside el hoy fallecido
Este es el último momento donde él pues sale de este negocio, cual fue su creación, donde generó mucho empleo. Así que estamos agradecidos con todas las personas quienes están acá y con ustedes quienes están dando su muestra de condolencia. Estamos en Puerto Barrios Izabal para llevar a cabo esta cobertura y que ustedes puedan visualizar. Estaremos conectándonos desde la casa del periodista aquí mismo en Puerto Barrios Izabal, luego al cementerio general de la localidad. Descanse en paz, Mike Forbes, periodista, cronista deportivo, persona que influyó mucho en el ámbito deportivo. Bueno, estas son las personas que acompañan los autos que están por allá, como un homenaje al buen cronista deportivo Mike Forbes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Este homenaje a un colega. Mike Forbes se ha despedido pronto, donde nosotros, humana resignación a familiares, amigos y equipo de trabajo de Mike Forbes en Los Tacos, asimismo en su programa Tertulia con Mike Forbes. Muchas personas acompañando. Nos vamos para la casa del periodista en Puerto Barrios Izabal, una casa que nos acoge y bueno, nos vamos para allá seguiremos con la cobertura. Gracias por estar con nosotros a través de Mauri Filming TV en Puerto Barrios Izabal. Recuérdese que nos trasladamos a nivel nacional e internacional. Esto no nos impide, hemos hecho coberturas desde diferentes partes a nivel mundial. Totalmente agradecido con ustedes por el seguimiento. Y bueno, también solicitarle regalarnos un seguir a esta plataforma para que usted pueda visualizar
diferentes programaciones desde donde sea. Así que si usted le da seguir a esta programación, tendrá mucha ventaja para ver nuestras programaciones de manera continua, deportivas, culturales y bueno, un sinfín de programaciones, fotografías que compartimos con ustedes. Señor Yolanda Warren Ardón, que el Señor consuele y fortalezca los corazones de la familia, en especial a su hermana. Saludos. Gracias. Ahí va el cuerpo, ahí va el féretro de nuestro amigo Mike Forbes. Lo compartimos con ustedes a través de este medio. Estamos en Puerto Barrios Izabal compartiendo esta lamentable noticia con ustedes. Hace unos días nos ha dejado nuestro amigo Mike Forbes, colega, cronista deportivo, periodista, pues persona con un amplio enfoque social. Así que amigos, familiares acompañan en esta caravana de motocicletas y de carros. María Arzú, gracias Mauri, bendiciones, gracias a mi tía María Arzú. Stephanie, los saludos para ella. Estamos llevando a cabo esto. Amigos, familiares acompañan, han sido varias estaciones, pero nosotros nos acabamos de conectar desde su negocio. De acá nos vamos para la casa de periodista. Todos los autos que vienen atrás acompañan para este homenaje a Mike Forbes en su negocio. Primero fue en la iglesia, ya no alcanzamos para llegar a la iglesia y por eso fue de que nos conectamos en su negocio. Ahora pues nos vamos para la casa del periodista, donde se hará otro homenaje póstumo, otra estación para el nombre de nuestro amigo Mike Forbes. Puerto Barrios Izabal de luto. Se ha despedido un gran hombre que ayudó mucho para el avance del deporte nacional y también de igual forma él fue administrador, aparte de esto fue administrador en diferentes instituciones y empresas. Descansa en paz nuestro buen amigo Mike Forbes. Nos dirigimos para la casa de periodista y desde allá pues estaremos sacando cobertura con ustedes. Muchas gracias. Tiempo para que usted pueda enviar sus comentarios para la familia Forbes y allegados de ellos, asimismo para todos los colegas periodistas. Estamos esperando la bandeja que usted pueda colocar su comentario para la familia, como consuelo para la familia. Gracias a todos aquellos que están conectados. De igual forma pueden compartir la transmisión. Nos encontramos en Puerto Barrios Izabal, Mauri Filming y equipo. Nos trasladamos acá para este homenaje póstumo al colega Mike Forbes, cronista deportivo, asimismo periodista. No se desconecten, estamos por llegar a la casa de periodista con esta gran caravana que nos acompaña. Motocicletas, carros y demás que vienen de esta línea del lado izquierdo a sus pantallas, del lado derecho en la vía normal. Vamos pasando por el prestigioso Instituto Experimental Dr. Luis Pasteur. Así luce hoy el experimental Dr. Luis Pasteur.
Buenas tardes. Buenas tardes, vecinos barrioporteños. Buenas tardes, colegas periodistas. Buenas tardes, deportistas. Buenas tardes, locutores. Buenas tardes, familia Forbes. Para la Asociación de Periodistas de Izabal es un momento muy duro. Es un momento de mucho dolor porque un compañero, un colega periodista ha partido. Sabemos perfectamente que la lucha en este mundo fue ganada por Mike Forbes, que la lucha en este mundo fue llevada muy bien por Mike Forbes. Sabemos que dejó huella y esa huella es la que hoy estamos celebrando acá en la plazuela del periodista Mario Alberto Miranda Mérida. Y él se va a reunir con lo más granado del periodismo, de la locución, de los cronistas deportivos allá en la patria celestial. Para nosotros, repito, es de mucha consternación despedir a un colega periodista. Vamos a hacer lo que en asamblea hacemos cuando estamos celebrando. Voy a mencionar el nombre de Mike y ustedes contestan presente. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Mike Forbes. Nosotros, dentro de este grupo de la Asociación de Periodistas del Departamento de Izabal, le dedicamos este espacio que queremos reconocer, que queremos que la juventud sepa de que nosotros somos un gremio periodístico que valoramos a nuestros integrantes, que reconocemos el trabajo, esa trayectoria que han tenido. Y hablar de Mike Forbes es hablar de una institución en el ámbito deportivo. Tantos medios de comunicación, hoy leía en nuestro diario una nota que sacaron y le faltó Emisoras Unidas, le faltó Radio Grupo Alios, le faltó Radio Corporación Nacional del Norte, y muchas más en las que trabajó él. Sin embargo, estamos acá nosotros que nos duele su partida. Quiero invitar a la hermana y a los hijos de Mike Forbes acá para que el presidente de la Asociación Periodista Daniel Miranda le va a hacer entrega de un homenaje simple pero con mucho cariño para ellos. Señor presidente. Buenas tardes. Realmente la Asociación de Periodistas de Izabal en este momento pues nos sentimos bien consternados ante lo sucedido. Sabemos que Mike Forbes está en un lugar privilegiado. Hace 4 años estuvo con nosotros en este mismo lugar. Lo juramentamos, tuve el honor de juramentarlo. Y Mike Forbes, pues desde muy jóvenes, desde niños nos conocimos, por mi señora madre, también por Señor Perla, compartimos mucho, estuvimos en temas de radio, estuvimos en temas de la asociación, en temas de la portuaria también, y Mike está dentro de nuestros corazones. Su voz, su legado que ha dejado en la tierra de Dios, Puerto Barrios y en el departamento de Izabal, pues nos deja muy contentos, muy satisfechos, porque Mike siempre fue de las personas que siempre demostró la pasión por el periodismo, la pasión por la locución. A nombre de la Asociación de Periodistas de Izabal, pues nosotros es algo simbólico, pero con mucho aprecio. Nosotros tenemos una cuota mortuoria que damos siempre, y para mí como presidente y a nombre de la Junta Directiva de la Asociación de Periodistas y todos los socios hago entrega a sus hijos, a su hermana, y por supuesto que Dios me los bendiga. A la pequeñita Mevis, sabes que te tenemos mucho aprecio y realmente Mike está en el cielo, y yo quiero pedirles un fuerte aplauso para Mike Forbes. Y como diría él, hola, 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 y más hola, ¿verdad? Esa es la alegría de él. Y yo estoy seguro que si él estuviera acá, le gustaría que estuviéramos alegres, porque él era así, era un personaje polifacético, pero de aquellos
que siempre cargaba la sonrisa a flor de piel. No sé si ustedes quieren dirigir unas palabras. Tienen un reto muy grande, imitar los pasos de su papá. Buenas tardes, disculpen, solo estaba viendo la hora para no quedarles mal. Pues la verdad es que no tengo muchas palabras que decirle a mi papá. Todos ustedes pues lo conocen, saben lo bueno que fue, lo gran locutor que fue también, lo bueno que fue en la radiodifusión, su gran amor, el deporte, el fútbol, los cremas en especial, ¿verdad? Y ya saben que pues su gran amor, comunicaciones. Pues mi papá le daba al necesitado, siempre lo buscaban. Conozco varios relatos de él, en donde pues siempre ayudaba al prójimo, ¿verdad? Siempre fue muy dispuesto a ayudar a su prójimo, y que pues esté donde esté, sabe que lo queríamos bastante, que lo apreciamos bastante, y pues la gran persona que era también. Fue un gran papá, un gran amigo, un gran compañero, y pues quisiera nuevamente pues que le diéramos un gran aplauso a mi papá, por favor. Y agradezco a todos pues, los presentes por su presencia nuevamente. Gracias. Quiero resaltar algo de Mike Forbes, y es algo que siempre le admiré: el nacionalismo que mantuvo. A él no le hablaran de Real Madrid ni de Barcelona, era comunicaciones, era el fútbol local, era el fútbol nacional. Eso era Mike Forbes, ese nacionalismo del que todos deberíamos de impregnarnos, porque muchas veces andamos levantando las banderas de otros equipos que quizá ni vamos a llegar a ver en persona. Pero él era comunicaciones e Izabal JC. Quiero invitar al señor Maynor Gallardo Quesada, quien también tiene unas palabras en este mediodía. Mucha fortaleza para la familia de Mike Forbes. Quiero decirle de que nosotros a Mike lo conocíamos desde que él era niño, desde que él era adolescente, porque él fue parte del Juca del licenciado Barrascut, y fue parte de esa gran estructura que nos llevó hasta la Liga Mayor del Fútbol Guatemalteco. Quiero decirles de que era una persona bien fuerte de carácter. Nosotros fui su maestro y él fue mi maestro también, porque él fue el que me dio la oportunidad para que yo me fuera convirtiendo, y cada día voy aprendiendo también en la narración deportiva. Así que muchas gracias, Mike, te lo dije en vida, fuiste mi maestro para la narración deportiva, juntamente con todo Radio Grupo Alios. Quiero decirle a la familia que Mike nunca va a estar muerto para nosotros, siempre va a estar en nuestro corazón. Peleé con él, choqué con él, pero que llegamos a la determinación que era un show para mantener a este pueblo vivo, siempre en el deporte. Quiero decirles de que nosotros no estamos tristes, porque sabemos que está allá en el cielo con nuestro Señor Jesucristo, y Él siempre va a estar vivo. El barrio El Rastro fue su familia de él, Quiriguá, El Rico, Morales, el departamento de Izabal, siempre lo amó él. Quiero decirle a la familia que Mike nunca va a estar muerto para nosotros, siempre va a estar en nuestros corazones. Fue un periodista que dignificó la carrera y la profesión de periodistas. Quiero decirles que con Mike fue donde más dinero ganaba yo, y me dijo una vez un personaje: ay, que va siguiendo ese hombre, me dijo, si ahí no va a ganar nada. Me dijo, estás equivocado, le dije. Mike es el que más me ha dignificado a mí, le dije. Cuando voy con Mike, le dije, es cuando yo gano más dinero, le dije. Quiero decirles, familia Forbes, que Mike va a estar siempre en el corazón de todos los deportistas, siempre va a estar en el corazón del Club Izabal JC.
Así que en nombre de todo el deporte, en nombre de todo el fútbol, muchas gracias, Mike Forbes. Pronto nos reuniremos. Esperamos en Dios que nos dé más vida para seguir el legado que vos hiciste en el periodista, porque nosotros estamos gateando, pero sabemos que vos fuiste de los grandes en el periodista guatemalteco. Así que Dios bendiga a la familia Forbes. Si ustedes se dan cuenta, aquí a mi lado derecho está un homenaje póstumo, el nombre de los periodistas que ya partieron a ese viaje sin retorno. Mike Forbes será agregado a este listado, por supuesto. Ahí están. Lo más granado del periodismo izabalense está acá, y ahí va a aparecer el nombre también de Mike Harold Forbes. Quiero invitar a Karen Gómez, también tiene unas palabras en esta mañana. Como sociedad civil y como altruista, porque también Mike Forbes, pues ustedes no lo sabían, era muy altruista. Hace un mes estuvimos en el Cerro San Gil, estábamos haciendo obras para las personas y hemos logrado algo que él no va a poder ir conmigo a entregar, y la verdad es que les digo que tenía un gran corazón. Estuvo conmigo casi todo el día, aguantamos hambre pero comimos, como decía él, pero ahí estuvimos. Mike Forbes no solo era un periodista, Mike Forbes no era solo un cronista, Mike Forbes era un gran humano. Por si ustedes no lo saben, no tenemos fotografías de todo lo que él pudo haber hecho por la gente. Así que, familia, les puedo decir que su familiar tenía un gran legado y hay que continuar. Y una cosa te digo, él le dio trabajo a mucha gente con sus restaurantes. Hay que sacarlo adelante porque él amaba su restaurante. Es momento de no echar a perder eso que él tanto amaba, porque me lo dijo no una, me lo dijo varias veces. Y como dijiste tú, él mataba por sus restaurantes, él hacía lo que fuera porque estuvieran siempre ahí. Así que muchas gracias, y les puedo decir de que no estamos de luto, o no están de luto solo su familia, es un puerto completo que está de luto. Muchas gracias, bendiciones. Como decía Maynor Gallardo, aunque físicamente lo estamos despidiendo hoy, en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestras memorias, quedaron esas facetas de el periodista Mike Harold Forbes. Nosotros queremos agradecerle a la familia por haber hecho la diferencia y traer al cuerpo de Mike Forbes a esta su casa. Y pedimos a Dios esa resignación, porque ahora están ustedes arropados por todo Puerto Barrios, pero luego cuando regresen a su casa es la historia real, cuando ya no esté Mike. Pero sabemos de que Dios da y Dios quita, pero no nos va a dar alguna carga que no podamos llevar, de que llevan nuestras oraciones, porque tengan esa resignación y esa paz en sus corazones. Muchas gracias por haber traído el cuerpo de Mike Forbes, nuestro colega. DJ Toro, por favor, lo despedimos con esta su faceta. Saludamos a través de la tertulia en este viernes maravilloso, en este viernes precioso, soleado, en el corazón del Caribe guatemalteco, Puerto Barrios y Izabal. Uno, dos, tres. ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Y más! ¡Hola! Muchas gracias, fuertes los aplausos para despedir a Mike Forbes de esta su casa. Sabemos de que va a un lugar en donde ya no hay llanto, no hay tristeza y no hay dolor. Muchas gracias por haberse tomado ese espacio y compartir con nosotros como prensa también. Bueno, aquí está, entonces, acá lo que es nuestro amigo colega también, Mike Forbes, acá en la plazuela de la periodista, hasta que ya despidiendo nuestro que pasado también allá en esta avenida va hacia lo que es el cementerio de la Zapata, la plazuela de la
Gracias a la cobertura que hicieron los medios de comunicación, UFM Audios y Puerto TV, El Moralense, Luis Enrique López. Muchas gracias. Gracias por esa cobertura. Mauri Filming de Livingston, la Puga Livingston presente también. Gracias por esa cobertura. Desde anoche estuvimos allá en esta tradición que regresamos desde la iglesia Espíritu Santo de la Torre de Maiforbe, ahora pues miembros del equipo de brazo de fútbol, que ya está ahí vemos de él un gran amigo, un gran restaurantero, a un vecino. Mi alma, lo más importante es el legado que ha dejado esta familia que nos estamos acompañando. Sáquelo para allá, sáquelo para la orilla, sáquelo para allá. Sáquelo, levante. Pues ahí está, en estos momentos se está yendo pues el féretro de Maiforbe hacia la carroza. Bueno, vamos para el cementerio general de Puerto Barrios Izabal, donde se estará despidiendo el duelo. Hemos salido de la casa del deportista, acá enfrente del experimental Dr. Luis Pasteur. Es una plaza bien preparada para todos nosotros, ya en la cabecera departamental. Nos vamos, ya mientras terminen de preparar la carroza fúnebre, nos estaremos yendo para el cementerio general de la localidad donde se estará despidiendo el duelo. Descanse en paz nuestro colega, cronista deportivo y periodista Mike Harold Forbes. Esta es la carroza que nos acompaña en este largo recorrido. No pudimos estar en la iglesia, pero sí estaremos acompañando la carroza fúnebre. Estuvimos también en el negocio, en el restaurante, en el taco, donde él también apoyaba con donar en momentos difíciles a deportistas, a personas que estaban pasando por malos momentos. No se desconecten. Nos vamos directo para el cementerio general de la localidad, donde se estará
despidiendo el duelo, y todas estas personas que nos acompañan en sus autos estaremos enfocando en breve para que usted pueda visualizar y tener la idea de cuántas personas aprecian de una u otra forma a nuestro colega Mike Forbes. Bueno, así que momento para que todos sigan enviando su muestra de condolencia a través de esta forma. Gracias por acompañarnos de manera virtual. El primer auto que está enfrente, donde van algunas personas en motocicleta, es la carroza fúnebre, donde yace el cuerpo de nuestro compañero cronista deportivo, asimismo periodista Mike Forbes, donde se acaba de realizar un homenaje en la casa del periodista, esto acá frente de Instituto Experimental Dr. Luis Pasteur en Puerto Barrios Izabal. Gracias a mi tía Irene Ellington, mi más sentido pésame para toda la familia. Vilma Moreira, mi tía Vilma, mis condolencias a la familia. El profe Gumercindo, mi más sentido pésame. Asimismo María Arzú, mi tía. Gracias, Mauri, por compartir. Bueno, estamos por llegar al cementerio general de la localidad, donde se estará despidiendo el duelo de nuestro amigo Mike Harold Forbes. Lo dejamos con el sonido ambiente. Está lleno eso, muchas personas acompañando a nuestro buen amigo Mike Harold Forbes. En poco tiempo estaremos llegando al cementerio general de la localidad, donde se estará despidiendo el duelo. Heidi Castillo, mi más sentido pésame de la familia. Saludos a todos, regálenos un seguir para que pueda disfrutar de más y más contenido, más programaciones a través de esta plataforma. Gracias a los contactos también de licenciada Gloria Núñez para poder estar acá hoy. Abordamos la lancha Wenad de Afroamérica 21, así que muchas gracias a la licenciada Gloria Núñez por el contacto para que nosotros pudiésemos estar acá hoy, llevar a cabo esta actividad y acompañar al amigo Mike Forbes, que siempre estaba en Livingston en diferentes actividades. Así que esto es Puerto Barrios Izabal. Esto es Puerto Barrios Izabal y estas son las personas que acompañan en este momento para despedir el cuerpo de nuestro buen amigo Mike Forbes. Mi tío Edwin Bermúdez, mis sinceras condolencias para toda la familia. Gracias por la transmisión, Amules. Saludos cordiales. Saludos a mi tío Edwin Bermúdez. Fuerte sol en Puerto Barrios Izabal. Fuerte sol en Puerto Barrios Izabal. Pero Puerto Barrios luce triste por el deceso de nuestro colega, periodista, cronista deportivo, persona que laboró en área administrativa en diferentes instituciones y empresas, Mike Harold Forbes. Estamos por llegar al cementerio general de la localidad, donde se estará despidiendo el duelo. Gracias por acompañarnos.
Maura Yesenia, Dios te dé el descanso eterno y brille para ti la luz perpetua. Gracias por el detalle a señor Maura Yesenia. Muchas palabras de aprecio y cariño para nuestro colega cronista deportivo. Gracias a los contactos con licenciada Gloria para poder estar acá hoy y acompañar a nuestro colega. Se hizo un esfuerzo para poder estar acá. Pero siempre cuando se es amigo, pues hay que hacer todo tipo de esfuerzos para acompañar. Amigo y colega además. Excelente persona Mike. En los momentos buenos y malos para la buga, Mike estaba con nosotros. Vienen algunos buses con personas para no venir caminando por la distancia y se está haciendo la espera para venir todos juntos. Vamos por el ICE Puerto Barrios Izabal por esa misma razón, no hemos llegado. Se está viniendo un poco despacio para esperar a las personas que vienen en el bus. Agradecido también con todos los compañeros periodistas, con todos los colegas de Izabal quienes están presentes acá, todos haciendo un esfuerzo para darle una despedida digna a nuestro colega Mike Forbes de Puerto Barrios Izabal. Excelente persona, y no es porque esté fallecido, sino que hacemos la reseña que siempre ha estado en diferentes puntos, en las buenas y en las malas. En la buga pues ha estado con nosotros, ha enviado deportistas para que ellos puedan pues encontrar el buen camino de lo que ellos desean. Enfocaremos a los que vienen por el lado de atrás. Estamos por el IX de Puerto Barrios Izabal. Gracias por estar con nosotros. Compartan la transmisión y eso ayudará bastante para que las personas que no están dentro de Puerto Barrios puedan visualizar de manera fácil, y regálenos un seguir para poder permanecer con ustedes. Y que ahí estamos, gracias a cada uno de ustedes, como medio representativo de la Buga Livingston. No podíamos faltar a este homenaje, y bueno, gracias nuevamente a la licenciada Gloria por el contacto y la coordinación para que pudiésemos estar acá con todo el equipo de trabajo. Desde Livingston y Izabal hemos venido a representar, y así lo hemos hecho no solamente acá en Puerto Barrios, sino que a nivel nacional e internacional. Hemos estado en diferentes puntos grabando documentales, en las últimas veces pues en Honduras, Belice. Estamos ya esperando la próxima coordinación para estar en otro país a nivel internacional. Muchísimas gracias. Cerca del cementerio, esto da mucha tristeza, venir a depositar el cuerpo, ya sea un féretro de nuestro colega cronista deportivo Mike Harold Forbes. Humana resignación a la familia, amigos y para nosotros mismos como cronistas deportivos. Sonia Gamboa, fortaleza para toda la familia, descansa en paz. Mike Harold Forbes. Este es Puerto Barrios, señores. Hemos firmado funerales en diferentes puntos a nivel nacional e internacional. Este es Puerto Barrios, pero estamos en Izabal hoy acompañando a nuestro colega Mike Harold Forbes. Muy triste la noticia.
agradecido con todas las personas que acompañan, con la carroza que se ha hecho, todos los autos que vienen atrás, del lado izquierdo de sus pantallas y lado derecho para nosotros. Así que agradecido con todos por la compañía que han hecho para despedir al colega Mike Harold Forbes. Nos encontramos en Puerto Barrios Izabal, ya cerquita para el cementerio general, donde tristemente se estará depositando el féretro con el cuerpo de nuestro colega Mike Harold Forbes en Puerto Barrios Izabal. Transmite Mauri Filming TV juntamente con nuestro gran equipo de trabajo. Estaremos compartiendo fotografías con ustedes de este acontecimiento. Hemos llegado al cementerio general de la localidad, donde se ha dispersado la caravana y el resto de las personas que vienen a acompañar, quienes estaban esperando. Ya estamos cerca del cementerio general de la localidad. Para todas las personas que se acaban de acoplar a nuestra transmisión, nos encontramos en la carroza fúnebre de nuestro amigo Mike Forbes, que tiene unos días de haber fallecido tristemente. Bueno, nos ha dejado, pero bueno, hora de poder acompañarle para poder despedir este duelo. Así que, hola, un gusto, mi amigo, gusto en verlo. Mi buen amigo acá con nosotros, ya siempre nos unimos. Esta profesión es lo bonito de esta profesión. Nos encontramos en el camino. Ahí estamos. En este momento, el funeral, el féretro saldrá de
acompañándonos a despedir a mi hermano. Estoy con el alma rota tratando de ser fuerte por mis sobrinos, por mí misma, por mis hijos, pero este es un paso muy duro que yo nunca me imaginaba tener que vivir tan pronto. Gracias a todos. Estoy aquí, yo los conozco, sus caras, de Mónica hasta aquí. Gracias, Marta María. Los veo y muchas gracias. El amor que le dieron a Mike, Manuel, todo. Estoy llena, de verdad, satisfecha de ver cuánto lo quería. Yo siempre le decía a Mike que era candil de la calle y oscuridad de su casa. Y miren, aquí está todo ese candil reunido para despedirlo. Gracias a todos los que tienen buenas historias. Yo sé que Mike no era monedita de oro y no le caía bien a todos. Pero a todos esos que Mike les dio amor, que aceptaron su amor, que le brindaron una amistad sincera, que están aquí acompañando a toda nuestra familia para despedirlos, yo les doy las gracias inmensamente. Y si se me acercan y no los reconozco, díganme quiénes son porque sus caras, pero les doy las gracias a todos en nombre de mi familia. Muchas gracias, mis compañeros desde la primaria que han llegado, muchas gracias, sus amigos que vinieron desde lejos, los cremas, Edgar Shaquille, que vino de lejos, están todos aquí. Muchas gracias a todos, muchas gracias. De verdad que tengo buena memoria. Porque el resto de vida se los voy a agradecer de verdad. Miro caras que estuvieron aquí hace 29 años enterrando a mi mamá, son los mismos. Y les doy las gracias porque después de 29 años seguían aquí con nosotros, siguen aquí con nosotros apoyando a mi mamá. Yo estoy destrozada con mi hermano. Y solo espero que esté descansando en paz y que ya no tenga ningún dolor. Es lo único que me pido. Muchas gracias a todos, a mi familia que vino desde lejos. Muchas gracias a todos, muchas gracias. Les agradezco con todo el corazón. Gracias por querer a mi hermano. Buenas tardes, yo soy John, el hermano mayor de Mike. Es especial. Increíble, me he encontrado amigos de Mike y me dicen crema. ¿Vos sos crema? Digo, no, pues yo soy rojo. Y me dice, la puta, me dice, ¿y cómo lidias con Mike? Me pegaba unas puteadas. Pero una vez que vine aquí, le digo, Mike, préstame tu carro. Y subo al carro de con mi esposa. Y voy a la calle. Y me bajo. Y me dicen, hey Mike. Me voy viendo. Y si me quedan viendo, me dicen, no, te pareces a Mike. Total que como en 4 lugares me dicen Mike. Regreso a la casa y le digo, Mike, me voy a meter en problemas porque cuando yo voy me dicen Mike. Me dicen, no, te van a dar amor. Me va a hacer falta las llamadas 3 veces al día, la mañana, mediodía. Juana, ¿qué estás haciendo? Juana, ¿qué decís? 3 o 4 veces al día, todos los días, me llamaba Mike. Todos los días me llamaba. Antes de dormir. Como dice mi hermana, muchas gracias por venir a apoyar a la familia, apoyar a mis sobrinos, mis sobrinas, porque ellos van a necesitar y se lleva una comunidad para criar a un niño. Creo que mis sobrinos lo van a necesitar, a ustedes como comunidad.
Mi hermana y yo vivimos en Los Ángeles. Y les agradezco por venir, por apoyar. Crema por vida. Y recibí 2 llamadas de 2 amigos de Mike que yo no conocía. Me dicen, Joe, y les pregunto yo a mis primos, hey, ¿conoces? Oh, ese es el pana de Mike. Oh, ese es el pana de Mike. Y me hace sentir bien. Me hace sentir bien que tenía amistades. Y él cuando se entregaba, ustedes saben, se entregaba. Y yo sé que él está bien. Él entregó su vida a Cristo. Y cambió. Muchísimas gracias. Les agradezco mucho. And I love you, little brother. I'll see you soon. Gracias. Buenas tardes, Dios los bendiga a cada uno por nombre. Yo me fue mi paño de lágrimas. Aquí queda tu paño de lágrimas, Morcita. Me recuerdo muy bien, hace como años, 8 meses que él me llamó y me dijo, Morcita, tengo problemas. Y me dijo, Morcita, esto y esto y esto me está pasando. Y yo le dije, Maquito, le dije, entregate a Dios. Busca una iglesia, congregate y servirle a Dios. Y vas a ver que de la mano de Dios todo va a cambiar, Morcita, le dije. Y yo creo que eso fue lo que hizo. Porque cuando yo lo fui a ver el lunes allá a Guate, me dijo, como él hacía su carita, Morcita, no te pongas triste. Esta es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que Maquito descanse en paz. Un aplauso para Maquito. Gracias. Hola. Es la viuda. Gracias a Dios está bien él, está domingo, todo, cantar, todo. Gracias a Dios. Se ve mucho él, todo. Bravo, Dios Mike, Dios Mike. Y viva Mike por siempre, muchachos. Para siempre. Desde lo más profundo de mi corazón, decía Iris que hace 29 años ella vino acá. Hace 20 años yo coloqué 2 seres queridos acá. A mi papá y a mi hermano. Y yo soy amigo de Mike desde niños, desde el colegio Maya, escuela de jugadores. Y por la misericordia de Dios, hace 5 años decidí cambiar, porque estaba perdido en las drogas, en el alcoholismo. Y fue Dios que me pidió hoy acá, y tuve un accidente, me iban a amputar ambas piernas. Me acuerdo cuando me llevó el ventilador al hospital y me decía, todo el mundo a mí me dice Maldini, y él era el único que me decía Maldini con M. Y me decía, vos me has enseñado a tener fe, me decía. Hoy te toca pedirle a Dios. Y hoy doy un testimonio grande, aquí estoy sobre mis pies. Yo adquirí pseudomonas en mis 2 plantas de mis pies. El izquierdo me lo iban a quitar sobre la pierna y la derecha me lo iba a quedar abajo en la rodilla. Hace mucho tiempo él corría a mi casa también a contarme sus clavos, sus problemas. Pero yo ya tenía a Cristo en mi corazón. Yo apaciguaba el fuego de hacer cosas malas. Yo decía, no, Mike, oremos, ayudemos. Y él siempre me hablaba de su credo, de Rosario. Y yo le decía, si te toca hacerlo 1000 veces, hacerlo 1.000.000. Porque en Cristo Jesús siempre tenemos que dar la vía extra. Siempre lo mejor, la excelencia. Mis tamales no son los mejores tamales de Puerto Valle, pero cada vez que los preparo, me decía él,
solo en Guatemala, una doña que él quería mucho, crema, bien la señora, decía, solo los de ella se comparan a los tuyos. Pero yo le decía, pero yo los hago con amor y con excelencia para Cristo. Hace 9 días, 10 días, yo le fui a entregar un pasaporte y un boleto al cielo. Y le digo, para poderse encontrar con Dios, Mike, hay que morir. Le dije, y vos y yo nos hemos dicho las cosas en la cara como hombres y como verdaderos amigos. Yo conozco el corazón de Mike. Yo puedo señalar a varios aquí con el dedo y decirles qué pensaba Mike o qué decía Mike de cada uno de ustedes. Este hombre muchas veces, y si miento, ahí está mi madre que me corrija porque no he podido mentir ante ella. Mi madre sabe que uno de mis grandes defectos es que yo no digo mentiras. Y fue ahí, el jueves, él lloró y le dije, estás en la sala de espera de subirte ese avión al cielo y te vas a encontrar con Cristo Jesús. Él estaba convencido, él estaba creído, y yo sé que él iba en paz. Hay gozo en mi corazón, hay paz y fortaleza, porque en medio de aquel vil, de ese hombre vil despreciado, a mí me han gritado de toda clase de cosas, porque yo aprendí a tener una relación con Jesucristo. Yo no tengo religión ninguna con Dios. Creo, soy cristiano evangélico, pero yo tengo una relación. La Biblia habla de relación. Por tus frutos os conoceráis. Qué lindo es llevar en mi corona aquel día que yo me pare ante el Señor la perla de mi amigo, la perla de Mike Forbes. Esa la llevo en mi corona, porque oramos y le creímos a Dios. Por ahí dejé mi teléfono y este fue el mensaje que le mandé el martes, pero ya no lo miró. Yo le aseguraba a Mike que no iba a dejar de creer, y lo sigo creyendo, y voy a dar testimonio de lo que pasó en la vida de Mike, donde yo me pare a hablar de la misericordia, del amor y de la voluntad de Dios. 6 de la mañana del día martes, yo le enviaba muchas cosas de fortaleza en Cristo Jesús. Dios te bendiga, mi bro. Con todo mi corazón sigo creyendo que Jesucristo está haciendo su voluntad en tu vida. Y hoy aquí, todos los que estamos aquí, yo sé que Mike nos cautivaba, tenía una chispa agradable. Mike, no había necesidad de encenderlo, él era luz y era una energía total. Y el que compartía con Mike lo envolvía en esa luz. Era gigantesco, era mágico, era grandioso, como le decía yo. Hermano, sabrá Dios por qué nos juntó, le decía. Y hoy me despido de mi mejor amigo, el único amigo que tenía, Osvaldo Chacón, que llegaba a mi casa con un plato de comida porque le daba pena llegar con las manos vacías. Almorzaba a mi casa y dormíamos y platicábamos. Aquí iba un gran hombre, a sus hijos, digo que tenían un gran tata. Dios y la vida sabrá por qué. Pero sí les voy a decir algo, aquí va garantizado un hombre que arrebató el reino de los cielos. Un hombre que aquel día, hoy me voy a esforzar más yo para estar aquel día y hablar de fútbol y hacer programas y programas y divertir en el cielo. Gracias por estar aquí. Hoy no sé cómo decirlo, pero se va un gran amigo. Para mí, mi mejor amigo, el único que me visitaba, el único que estuvo ahí cuando a mí me mataron a mi papá y a mi hermano. No dejó de llegar. Ahí estaba, ahí estaba, ahí estaba. Nunca me abandonó. Yo quisiera leer esa carta, Iris, pero no tengo la fuerza para poderla leer. Pero léala, léala, y con eso me quiero despedir, con esas letras para mi amigo, para mi mejor amigo, porque voy con él. Una parte de mi alma va con este hombre. Cuando alguien muere, no se basó, se lleva parte de tu alma para confeccionar sus alas. De esta manera logra volar junto a ti, no se basó. Se lleva tu voz y escucha con atención. De esta manera logra guiarse en el camino. Se lleva los recuerdos. De esta manera se vive durante el camino para no aburrirse. Cuando alguien muere, no te deja solo. Te deja parte de su alma. De esta manera
manera sabrás que está bien. No te dejas solo, te deja su voz, de esta manera será tu conciencia. No te dejas solo, te dejan los recuerdos, de esta manera reirás tu dolor. Cuando alguien muere es mágico, pero sigue junto. Bueno, para terminar, pues, para hacerlo bien y como mi papá hubiera querido, quisiera contarles pues, un poco de mi papá. Pues, quisiera empezar con una de sus últimas voluntades que me dijo a mí, específicamente a mí cuando aún hablaba, me dijo, hijo, los varones no lloran. Yo, no, papá, no jugues con eso, ¿va? Porque yo lloro mucho, ¿va? Así, o sea, el sentimiento me iba a ganar y yo no me pidas eso. O es lo que te digo, los varones no lloran. No quiero que llores. He estado aguantando yo las lágrimas solo para cumplir su última voluntad, papá. Bueno, también quisiera contarles una personal mía. Una vez le dije, pa, en el colegio me dicen que mis zapatos de fútbol no son de verdad. Y me dice, ¿a ti te gustan? Yo, pues sí, pa, me los compraste vos. Me gustan bastante entonces. Y pues, ahí cerca de mi papá. Y ya para concluir, unos días antes de que se muriera, pues yo no, o sea, desde chiquito me iba haciendo la idea de nunca había conocido a una persona que le fuera tanto a comunicaciones como mi papá. O sea, el amor que le tenía a mi papá a comunicaciones es insuperable. No creo que vaya a conocer a alguien más que ame tanto comunicaciones como mi papá. Pues, 2 días antes de que se muriera, estábamos mi hermana y yo dentro mi tía adentro de la habitación con él, y pues estaba diciendo sus palabras, ¿verdad? Dentro de los sentimientos y todo, pues el mar de lágrimas y todo, ¿verdad? Menos él, solo mi hermana y yo, así botando lágrimas. Yo me fui a sentar porque ya no aguantaba yo, la verdad. Y mi hermana estaba enfrente de él diciéndole pues lo último. Y termina de hablarle a mi hermana. Y vieran ustedes, de verdad, mi hermana se quedó en shock, mi mamá también, y yo no podíamos creer lo que estaba haciendo. Después de decirle todo a mi hermana, se queda en silencio unos segundos, unos 20 segundos, y que empieza a cantar el himno de comunicaciones. Así como ese, empezó a cantar, y mi hermana, todos nos soltamos. Mi mamá le dice, Mike, ¿es en serio? Y vieran ustedes, pues así con sus últimas fuerzas, se agarra a la camisa y dice, yo soy crema hasta la muerte, pero ven así, se agarraba a la camisa bien fuerte, crema hasta la muerte. Y pues aquí cumpliendo el deseo a mi papá, como siempre hubiera querido vestirlo de blanco. De hecho, hasta rompí yo los códigos de vestimenta para una relación. En su momento, el día de ayer, yo me vine de blanco en honor a mi papá. Y pues solo quería dejarles esto, ¿verdad? Unas pequeñas anécdotas de mi papá. Crema, mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo, te alentaremos de corazón, esta es tu porra que te quiere ver campeón, no me importa lo que digan los demás, yo te sigo a todas partes, cada vez te amo más. Crema.
Pero si quieres acompañarnos hasta allí, yo voy a estar allá afuera porque tenemos algo. Un gusto, profe. Hola. Mauri. Hola. Está de banano, pastelito de piña y leche. ¿Todo bien?
No vamos a salir. Se ventilan el día, sí está adelantó el barco, se ventilan el día de hoy. Exacto. Muy para allá. Sí. Gracias. Es hermano de él. Sí, este es hermano.
Amado Dios, te damos gracias en esta preciosa tarde por la oportunidad, Señor, que nos das de poder descansar. Queremos agradecerte, Señor, por todo lo que nos has dado hasta este momento. Señor, gracias porque hemos visto tu mano poderosa, donde tú has hecho tu voluntad en la vida de Mike. Señor, sabemos de que tú tienes un lugar especial preparado para él al año siguiente. Y esperamos, Señor, de que un día tú vas a resucitar a todos los que están dormidos, Señor. Porque sabemos que él no ha muerto, sino que él duerme para esperar tu venida, Señor. Pedimos en esta tarde de que tú bendigas, fortalezcas el corazón de cada uno de su familia. Sabemos que no es fácil, Señor, lo que están viviendo, pero tu mano poderosa es que tú estás con ellos, Señor. Gracias, Padre, porque solo tú, Señor, eres todo para ellos en este momento. Sabemos que como humanos, Señor, no llenamos ese vacío en sus corazones, pero tú sí lo puedes llenar, Señor. Gracias te damos porque tú has permitido este momento, Señor. Y esperamos, Padre, de que seas tú el que guíe, porque sabemos que tú tienes el control, Señor, de nuestras vidas. Tú tienes, Señor, el control de todas las cosas que pasan aquí en la tierra, Señor. Gracias te damos por tu fidelidad, porque sabemos, Señor, que quieres bien para con nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque siempre estamos confiando en que tu mano poderosa está con nosotros. Bendice, Señor, fortalece el corazón de cada uno de nosotros. Muchas gracias, Padre, te damos en esta tarde, Señor. Y esperamos, Señor, de que siempre nos acompañes en todo momento, Señor. Donde quiera que nos encuentres, que seas tú el que estás con ellos, mi Dios. Gracias, Señor. Tuvimos que regresar a la casa, preparamos las cosas de él. Y cuando lo fui irse al avión con Julio, empecé a llorar y no podía parar de llorar. Él ya no iba con dolor, pero yo sentí que en mi corazón era la última vez que lo veía caminar. Me dio por llorar y le digo, yo no sé por qué lloro, está bien, pero no puedo parar de llorar. Yo que sabía que era la última vez que lo iba a ver caminar. Audiencia de Mauri Filming TV, gracias por su sintonía total, gracias por estar con nosotros, gracias por su seguimiento, gracias por su tiempo. Hemos acompañado primero a una gran persona, luego colega, periodista y administrador en diferentes instituciones y empresas, llamado Mike Harold Forbes. Descansa en paz. Mike Harold Forbes, resignación a sus familiares, amigos y a nosotros como colegas. Se desempeñó en últimas veces como
cronista deportivo y periodista, para su programa Tertulia con Mike Forbes. Desde el Cementerio General de Puerto Barrios Izabal, mi nombre es Elmer Mauricio Enríquez, comandando un gran equipo de trabajo que hoy se encuentra en Puerto Barrios Izabal. Será hasta en una próxima oportunidad, si Dios así lo permite. Nos vamos fuera.